Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos, primer episodio del podcast que consiste no en un debate, sino en una reflexión personal sobre un tema de actualidad. Y en este caso voy a hablar del trabajo de Torque, un tema que está en auge en redes sociales, sobre el que se ha hablado mucho y sobre el que, por alguna extraña razón, a mí se me suele considerar un detractor cuando soy simplemente un escéptico de la materia. En un primer lugar voy a describir para mayor claridad en qué consiste el concepto de torque y el trabajo derivado de este concepto, y posteriormente voy a explicar cuál es la manera idónea que tenemos para verificar que un nuevo ítem o intervención puede llegar a ser útil y cómo hacerlo paso a paso. Comenzando ya con la temática que nos concierne en este podcast, la generación de potencia se basa en un modelo bicomponente que tiene, por un lado, el concepto de torque, que es la fuerza que aplicamos sobre la biela y los pedales, multiplicado por la velocidad angular que tiene la biela. En términos coloquiales, lo que vendría siendo la cadencia. Pues bien, los defensores del trabajo de torque proponen entrenamientos en los que se mantienen potencias más bien elevadas en base a un torque también alzado, mientras se disminuye la cadencia mantenida por el ciclista. ¿A cuánto? Bueno, va a depender de muchos factores, pero normalmente a modo orientativo suelen ser cadencias de 40 a 55 revoluciones por minuto. Una vez descrito brevemente en qué consiste el concepto del trabajo de torque, es interesante que lo pasemos por lo que yo llamo el verificador de bulos, o lo que es lo mismo, analizarlo con distintos factores que nos van a hacer ver si realmente es interesante esta intervención para poder incorporarla a nuestros entrenamientos del día a día o no. ¿Qué 4 conceptos incluye esta verificación? Por un lado, a mí siempre me gusta ver quién es el que propone este tipo de trabajo. En el mundo anglosajón se habla mucho del track record, que es lo mismo a qué historial tienes tú de proposiciones, ¿no? Ya no solo tu historial académico y laboral, que puede ser muy bueno, sino también en tu vida profesional pasada, qué intervenciones novedosas has propuesto que han resultado ser un gran éxito o un gran fiasco. Al final lo que estamos viendo es cuánto de prudente es este profesional o cuánto simplemente se trata de un mero trabajo de marketing, ¿no? En un segundo lugar, me gusta ver qué evidencia científica formal hay al respecto de cada uno de estos conceptos nuevos que se proponen. Por supuesto, en un tercer lugar, también tenemos que ver la evidencia empírica, es decir, ya no solo quién propone este tipo de trabajo, sino también qué datos empíricos nos proporciona que ha conseguido en base a este trabajo. ¿Vale? Esto no estamos hablando de estudios científicos formales, simplemente de lo que nos pueden decir estos entrenadores en redes sociales. Y finalmente, y esto no es menos importante, ¿qué ratio beneficio-riesgo tiene esta intervención? En el entrenamiento, normalmente, cualquier tipo de intervención nos va a otorgar unos beneficios a costa de una serie de riesgos o perjuicios. Tenemos que tener muy claro ese ratio para poder evaluar si en nuestro caso concreto se trata de una intervención interesante o inútil. Yendo ya al grano de lo que es la temática de este podcast, porque lo anterior no deja ser una mera introducción, y al respecto del primer punto que hemos comentado, es decir, quién propone este tipo de trabajo, nos encontramos como una gran polaridad. Hay algunos, no diría para nada que muchos, pero algunos entrenadores de alto nivel que sí que defienden públicamente este tipo de trabajo. No obstante, hay otros tantos, diría que casi más, entrenadores que, como he mencionado previamente con el track record, tienen un historial bastante sospechoso de sumarse a todo lo que aparece en el mercado para intentar hacer ver que ellos saben algo que los demás no sabemos y, bueno, defienden con cierta insistencia este tipo de trabajo y sus grandes beneficios sin aportar tampoco datos contundentes que puedan verificar su versión. Al final, en estos casos siempre tenemos que sospechar qué punto de marketing hay o qué punto de intentar demostrar que hay algunos que están siempre a la vanguardia
y qué dosis de realidad estamos obteniendo con este tipo de demostraciones. Yéndonos por otro lado al segundo punto, que es el de la evidencia científica, debo decir que hay alrededor de una decena de estudios que se han hecho sobre esta temática. La mayoría han utilizado protocolos distintos, con series de duraciones distintas, entre poco más de 1 minuto hasta 15 minutos, grupos de categorías distintas, gente más entrenada, menos entrenada, cadencias también distintas. Hay algunos estudios en los que se ha llamado el trabajo de torque a 80 RPM, en otros se ha llegado hasta 40-45. En definitiva, hay una gran variabilidad en lo que se ha utilizado en los estudios. Además, hay una cosa que se ha hecho en general en este tipo de trabajos y a mí no me gusta nada, y es que se ha utilizado como grupo control deportistas que trabajaban a las mismas intensidades pero a cadencias anormalmente altas. Yo creo que esto es un fallo metodológico porque al final nosotros no vamos a elicitar la misma potencia a esas cadencias que neuromuscularmente no son aceptables. Creo que siempre en este tipo de estudios deberíamos utilizar como grupo control aquel que ejecuta exactamente el mismo entrenamiento en cuanto a intensidad, pero a unas cadencias elegidas libremente. En cualquier caso, la evidencia científica muestra hasta ahora una ausencia de efecto. Hay incluso algunos estudios que muestran efecto detrimental del trabajo de torque. Pero bueno, vamos a quedarnos con la ausencia de efecto. Aquí los fervientes seguidores de este tipo de trabajo van a decir, claro, pero es que ninguno de los papers que se han hecho hasta ahora han pautado el trabajo en newtons metro. A mí eso realmente me da igual, porque yo al final, si te estoy mandando ir a unos vatios altos y a una cadencia muy baja, podemos asumir perfectamente que el torque es elevado. Y me da igual incluso si no te lo mando en vatios, te lo puedo mandar en pulsaciones y el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, realmente a mí esa excusa no me acaba de valer. Pero bueno, vamos a otorgar el beneficio de la duda y vamos a esperar a ver si sale en un futuro un paper que paute el trabajo en newtons metro. Yo estoy bastante convencido de cuál va a ser el resultado a tenor de lo visto en la ciencia hasta ahora. Pero bueno, como digo, podemos dar el beneficio de la duda en este aspecto. Y mención aparte merece un paper muy reciente de Peter Leo y unos cuantos compañeros muy ilustres todos, que es un trabajo excelente, debo decirlo, en el que básicamente se comparan ciclistas de distintos niveles de rendimiento, en general todos de alto rendimiento, y se intenta ver si la producción de potencia se basa más en el torque o en la cadencia. Bien, este paper, lógicamente, y digo lógicamente porque es que no se puede esperar que sea basado en la cadencia, en ese paper se reporta que a mayor nivel del ciclista, mayor contribución del torque. Esto no deja de ser una obviedad, pero ha sido utilizado por los defensores del trabajo de torque para decir que es la base científica que necesitaba este tipo de trabajo que lo justifica. No, para nada. Simplemente se está diciendo que los ciclistas de más nivel mueven más torque. ¿Por qué? Porque mueven más potencia y las cadencias elegidas libremente se mantienen en un rango óptimo que no suele superar las 100-105 revoluciones por minuto. O sea, de verdad, ¿qué esperaba encontrar esta gente? ¿Que tuviéramos cadencias elegidas libremente de 130 con más nivel? O sea, esto para nada justifica que el trabajo de torque, tal como lo plantean esta serie de entrenadores, sea el causante de este tipo de mayores valores de torque en los deportistas de más nivel. Esto sería como decir, y lo dije hace poco en un hilo de Twitter, que el hecho de que los modelos de pasarela más exitosos midan todos más de 1,85 sea un justificante para decir que las operaciones de elongación de fémur son útiles. No, se trata de un sesgo de preselección. Lógicamente, cuando coges a los mejores, tienen unos valores de torque más elevados. Y aquí insisto mucho, se ha tergiversado el trabajo de estos autores, que es excelente, para apoyar las teorías de unas pocas personas que nada tienen que ver con lo que se plantea en este paper, que como repito, es de excelente calidad, pero es que no está intentando justificar las intervenciones de torque que proponen estos otros autores. Esto tiene que quedar muy claro. Aquí, por centrar el debate y para que no se me tache más de detractor de esta metodología, sino de simplemente un escéptico,
Lo único que dice este paper es que ciclistas progresivamente más fuertes mueven cadencias muy parecidas y más vatios en base a torque. A partir de ahí, yo lo que necesito es que me demuestren que esos mayores vatios con mayor torque se deben a haber trabajado ese tipo de intervalos específicos que proponen algunos entrenadores y no que se han conseguido simplemente entrenando a más vatios. Porque al final, si nos ponemos a tergiversar, podemos tergiversar en la otra dirección y decir, vale, realmente los más fuertes mueven más vatios, por lo tanto, haciendo series simplemente a más vatios, porque todos mueven la misma cadencia más o menos, haciendo series a más vatios, vamos a conseguir igualmente mayores valores de torque. ¿Para qué molestarnos en hacer esas series a baja cadencia, no? Como podemos observar, esto es simplemente un ejemplo para que veamos lo fácil que es tergiversar en una u otra dirección, y al final no nos tenemos que ir a esas cosas, sino simplemente a demostrarlo de manera objetiva y a poder ser de manera científica. El tercer apartado que había que comentar aquí era la evidencia empírica de la que disponíamos para verificar si este trabajo es útil. Así como he dicho anteriormente que había que mirar qué tipo de autores defendían este tipo de trabajo, también hay que ver qué es lo que realmente proponen a nivel de datos, ¿no? Lo que se ha hablado públicamente, realmente no ha habido ninguna demostración del antes y después de efectos sobre el rendimiento, pero bueno, sí que se han compartido una serie de intervalos, siempre basados en valores de newtons metro, de duración de 4 a 10 minutos. Y yo lo que he podido hablar con los entrenadores de primer nivel, en general hay muchas dudas. Hay algunos que dicen que parece que funciona, hay otros que dicen que no funciona. La mayoría dice que parece que en algunos casos hace algo, que en otros no. Mi opinión, en base a mi experiencia personal hasta ahora, estaría más en este último grupo, que es que parece que en algunos casos ha hecho algo y diría que en la inmensa mayoría no. Al final, yo creo que hasta que no tengamos ciencia pura y dura al respecto, no podremos afirmar nada contundente al respecto. Pero bueno, para hacernos una idea global de cómo está el tema, yo creo que es suficiente. Finalmente, y para mí este es el apartado más relevante de toda esta temática, es el tema del ratio beneficio-riesgo. Esto lo podemos aplicar a cualquier intervención en general y a esta en particular. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que tenemos dudas razonables al respecto de quién propone estas intervenciones y qué evidencia empírica aportan con ellas. Tenemos el valor de la ciencia, digamos, más exacta hasta el día de hoy, que es totalmente negativo en cuanto a la utilidad de esta intervención. Y vamos a quedarnos con esto, porque al final, con estos tres últimos factores, si resultara que no tenemos ningún perjuicio posible, pues sería una intervención a valorar en casi cualquier caso, ¿no? Bien, al respecto del ratio beneficio-riesgo con el trabajo de torque. Yo, ¿qué es lo que he observado? Lo primero y más preocupante, he visto recidivas de patologías que normalmente suelen estar en remisión y no dar problemas a los ciclistas. Por ejemplo, Osgood-Schlatter es una patología de la rodilla que se suele desarrollar en edades tempranas y suele remitir con la edad adulta. Pues yo he visto recidivas de esta patología en ciclistas sub-23, élite, que se ponen a hacer trabajo de torque a mansalva. También he visto recaídas en condromalacias rotulianas, bueno, que son patologías que con un buen control de trabajo de fuerza y un buen control de cargas normalmente no suelen dar muchos problemas. Pues he visto que aparecían este tipo de problemas al incorporar el trabajo de torque. Y finalmente, en casos extremos, he llegado a ver roturas de fibra más o menos grandes en el cuádriceps. Bien, tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de lesiones que pueden ocurrir van a suponer un tiempo fuera de los entrenamientos que muy probablemente no va a compensar el posible o potencial beneficio que pueda llegar a tener, de manera hipotética siempre hablando, el trabajo de torque. Al final, nosotros siempre tenemos que fomentar la adherencia al entrenamiento, y si vamos a aplicar una intervención que nos puede causar un tiempo fuera del entrenamiento, tenemos que tener mucho ojo con ello. En segundo término, otro problema que puede complicar la adherencia al entrenamiento es
son las características con las que tenemos que pautar las sesiones de trabajo de torque. Tenemos dos posibilidades: o pautar el trabajo por newtons metro. Yo animo a todos los que me están escuchando que pongan el valor en el Garmin y se pongan a hacer series, a ver si les parece del 1 al 10, si les parece sencillo o complicado. Y la otra alternativa, digamos más mundana, es pautarlas a una determinada potencia y una determinada cadencia. Yo con esto tengo que ser realista. Yo ya tengo suficientes problemas con la mayoría de mis deportistas para que se me mantengan en las series en un rango, digamos, de 30 vatios, de 400 a 430. Si ahora les tuviera que decir que me hagan las series a 420 vatios y 45 RPM, no sé cuántos deportistas volverían a su casa sin acordarse de mi madre, honestamente. Se puede intentar. Yo adelanto que a los entrenadores que el experimento puede salir un poquito caro. Otro aspecto a valorar con este tipo de trabajo: la fatiga extra que genera a nivel muscular. Incorporar este tipo de sesiones normalmente va a condicionar mucho la sesión del día siguiente y también la del día previo. A nivel de fatiga tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que llegar fresco a la sesión y que al día siguiente, pues según qué tipo de trabajo no se va a poder realizar. De nuevo, estamos incorporando un trabajo con dudoso beneficio, o vamos a decir escaso potencial beneficio, a costa de un condicionamiento del entrenamiento relativamente serio. Todos estos aspectos negativos para obtener esencialmente un efecto potencial beneficioso muy escaso. En definitiva, el ratio beneficio-riesgo no está justificado en este aspecto para recomendar a día de hoy este tipo de trabajo para todo el mundo. Lo comento ahora en el cierre del podcast. Aquí, para que veáis que os leo e incorporo el feedback que me dais al acabar los podcasts, un oyente me comentó tras el debate con Aitor Biribay, que sería muy interesante que la parte final de cada podcast se dedicara a un breve comentario explicativo y a modo de resumen que ayudara a la gente de la calle a entender qué es lo que había estado hablando. Bien, me parece un comentario muy interesante y desde luego algo a incorporar de cara al futuro, y voy a comenzar hoy mismo con ello. Al final, ¿qué idea clara quiero que el oyente sonsaque de todo esto que he comentado en los últimos minutos? La idea es muy sencilla, y esto ya lo comentábamos con Aitor en el último podcast. No podemos incorporar en la rutina diaria de un deportista totalmente aficionado aquello que se está experimentando con profesionales. Y al igual que hace una semana comentábamos que Paco, el ciclista Máster 50 del pueblo de al lado, estaba metiéndose 120 gramos de carbohidratos hora para sus carreras máster de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, aquí tenemos de nuevo a Paco haciendo series a 40 revoluciones por minuto, con los 220 vatios que mueve y los 4 kilos de sobrepeso que tiene encima de la bicicleta, ¿no? Al final, ¿a qué quiero llegar con esto? Que optimicemos el ABC encima de la bicicleta, que os aseguro que el 98% de los ciclistas no lo ha optimizado, y solo cuando hayamos llegado al absoluto límite, en esos casos, podemos empezar a hacer probatinas, a jugar, a investigar, a experimentar y arriesgarnos también a fallar rotundamente. Pero eso queda reservado a gente que de verdad esté muy cerca de su límite. El trabajo de torque a día de hoy no tiene justificación alguna para su implementación a nivel global, sí que tiene una justificación para su incorporación a nivel experimental en el ciclista de muy alto nivel que ha podido agotar todos los demás recursos, y puede suponer una serie de riesgos que no compensan para nada los posibles beneficios en la inmensa mayoría de los ciclistas. Y con inmensa mayoría de los ciclistas me refiero no solo a la gente que hace una marcha cicloturista, sino a la inmensa mayoría de la gente que compite en categorías junior, categorías sub-23, élite, máster y un gran etcétera, ¿vale? Esto queda reservado a gente de verdad de nivel élite. Esto es lo que me gustaría que quedara claro como resumen de este podcast.
Al final va a ser un tema que se va a reiterar muchísimo a lo largo de los sucesivos episodios, porque hay un montón de intervenciones de este tipo que se trasladan directamente al campo, vamos a decir, globero, de manera peyorativa, sin darnos cuenta de que podemos estar causando más perjuicio que beneficio. Como siempre me gusta decir, utilicemos nuestra cabeza y usemos aquello que está comprobado científicamente y requete testeado por científicos y entrenadores de todo el mundo a lo largo de los años, que es mucho, muy útil y bastante fácilmente accesible. A partir de ahí, dejemos que el tiempo y sobre todo los fallos y aciertos de los que están probando estas intervenciones a día de hoy dicten una sentencia un poco más clara antes de incorporarlo a nuestra rutina de entrenamientos. Concluyo este podcast diciendo que en la descripción del mismo se van a incorporar una serie de materiales interesantes como complemento para la lectura de todos los oyentes, y os invito a todos al próximo episodio, que volverá a consistir en un debate. Y como bien comentaba otro oyente en su feedback, el nivel de los debates había comenzado siendo realmente alto y que lo complicado para mí sería intentar mantener ese nivel a lo largo del tiempo. Bien os puedo asegurar que creo que no quedaréis decepcionados con el próximo invitado y con las temáticas tan polémicas que vamos a tratar en el podcast de la semana siguiente. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Sitco Talks.